El último apartado consiste en hacer agrupamiento o clustering. En concreto, queremos obtener 3 pacientes prototipos de aquellos pacientes que hayan fallecido. Es decir, queremos coger la base de datos inicial con aquella que poblamos el almacén de datos, ¿de acuerdo? Es decir, que los CSVs que os he pasado para los apartados 4 y 5, para filtrado colaborativo y para reglas de asociación, no nos hacen falta. Nos hacen falta los CSV, o mejor dicho, nos hace falta el almacén de datos que hemos creado en la primera parte y en la segunda parte de la práctica, ¿vale? Entonces, una vez que ya sabemos a qué datos tenemos que mirar, fijaos que habrá pacientes que fallecieron, de estos que teníamos en nuestros 4 hospitales, ¿vale? Bueno, pues quiero hacer 3 grupos o 3 clústeres solamente con los pacientes fallecidos. Cada uno de estos clústeres tendrá un prototipo y eso es lo que quiero que generéis y que imprimáis en un fichero TXT, ¿vale? Igualmente quiero 3 prototipos, es decir, quiero los 3 centros de los 3 clústeres que vamos a crear a partir de únicamente aquellos pacientes que fueron ingresados en la UCI, ¿vale? Y por último, quitando los pacientes fallecidos y quitando los pacientes de la UCI, quiero 3 clústeres y en concreto después de esos 3 clústeres lo que tenéis que sacar son los 3 prototipos, los 3 centros de todos los demás pacientes. ¿Está claro? O sea, 3 clústeres de los fallecidos, 3 clústeres de los ingresados en UCI y 3 clústeres de todos aquellos pacientes que no fueron ni fallecidos ni ingresados en la UCI, o sea, el resto, ¿vale? Como en los apartados anteriores, en este caso no tiene sentido tratar a los pacientes por separado, aunque estén en hospitales diferentes, ¿vale? Un fallecido, pues es un fallecido en cualquiera de los 4 hospitales y un ingresado en UCI es un ingresado en UCI en cualquiera de los 4 hospitales, ¿vale? Ahora, esos datos los tenéis en el almacén, con lo cual ahí vais a necesitar hacer alguna consulta quizá solo para sacar todos los fallecidos, todos los UCIs y los demás, ¿vale? El entregable es presentar cada paciente prototipo en un fichero TXT diferente, por ejemplo, protofallecido.txt, protouci.txt y protoresto.txt, ¿vale? Weka os va a generar el resultado del prototipo, ¿vale? Pero bueno, el prototipo es simplemente decir, pues, las características del paciente prototipo. Entonces pensad o recordad que cada paciente tenía una dimensión paciente donde había un montón de características y el paciente prototipo va a venir determinado por esas características, ¿vale? O sea que probablemente tengáis que hacer un volcado de el almacén de datos en una tabla cogiendo de cada uno de los UCI o de cada uno de los fallecidos todas las características del paciente, ¿vale? Y luego con ese vector de características que sacáis, con esa tabla de pacientes fallecidos UCI y resto, hacer el agrupamiento dándoselo a Java, ¿vale? A Weka y a Java. Bueno, pues eso es todo. Recordad que luego el entregable tiene que venir en un fichero comprimido, que tenéis que indicar el nombre del equipo, el nombre de cada uno de los alumnos del equipo y los apartados que habéis hecho. Más o menos todos los apartados vienen a valer lo mismo porque cada uno tiene una dificultad diferente. Y por último he puesto como fecha inicial de entrega el 11 de mayo, que eso significa aproximadamente un mes a partir de ahora. Pues eso es todo respecto a esta práctica. Seguiré respondiendo dudas y si las dudas son muy generales, pues haré un vídeo que colgaré en el hilo de dudas de prácticas en el foro. Hasta luego.